Si usted quiere o que nosotros tratemos algún tema aquí, usted puede entonces ponerse en contacto en la red y nos deja qué tema usted quiere que nosotros toquemos por usted, qué tema usted quiere que nosotros desarrollemos, desde dónde nos ve y nos escribe. Usted es el dueño de este espacio, nosotros lo hacemos y usted es el dueño de este espacio, porque así somos nosotros. Bien, señores, aquí estamos. Decía yo que aquí llegamos luego de Semana Santa. Primer programa, la gente nos preguntaba dónde estábamos, por qué no estábamos saliendo. No, lo que pasa es que hay cosas que nosotros pues respetamos. Y aquí estamos nueva vez. Mire, el tema central de nosotros es hoy la ética. La ética que tanta falta hace que la practiquemos hoy. ¿Y qué es la ética? Bueno, es la rama de la filosofía que estudia la moral, los valores y los principios de la conducta humana. Eso es la moral. Eso es la ética. La parte de la filosofía que estudia la moral, los valores y los principios de los seres humanos dentro de su conducta. También es la ciencia que determina qué es bueno, qué es justo y qué es malo. De manera, señores, que cuando hablamos de ética, entonces no hablamos más que de la moral, no hablamos más que de los valores, no hablamos más que de los principios de la conducta humana. Y hoy queremos tratar este tema porque simplemente hay muchas cosas que debemos ligar y porque en abril hay muchos días importantes y uno de ellos es el 29, que es el Día de la Ética Ciudadana. Óigase bien, el Día de la Ética Ciudadana. Y cuando hablamos de ética ciudadana, fíjese que nadie se escapa. Nadie puede zafarse de lo que es la ética ciudadana. Por ende, hoy nosotros estaremos relacionando cada tema que toquemos con la ética. Y lo primero que quiero tocar es el comportamiento que nosotros como ciudadanos presentamos a nuestros conciudadanos, presentamos a nuestros iguales. Existe mucho lo que nosotros o lo que la gente da en llamar la doble moral. ¿Y qué es la doble moral? Bueno, es cuando yo intento proyectar una imagen y entonces en la acción, en la práctica, hago otra cosa. Y entonces eso es peligroso. Y es peligroso porque la gente, cuando realmente conoce, cuando la gente realmente te ve, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Es como si realmente se te cae la ropa. Se me cayó el concepto que yo tenía de fulano. Y tengo que aplicarlo, señores, a todos los ámbitos. Cuando digo todos los ámbitos es desde nuestro origen. ¿Dónde nací? ¿Dónde crecí? ¿Dónde me desarrollé? A veces como seres humanos queremos renegar de dónde venimos. Queremos renegar de nuestros orígenes. Y el que deniega sus orígenes, entonces no existe. Porque en tu origen empieza todo. En tu origen nace todo lo que tú eres y lo que falta por ser. Y en ese origen está tu entorno, que es ese sector donde naciste. En ese inicio está tu familia, que lo es todo. En ese inicio están tus vecinos. Y dime tú, cuando un vecino mío que me vio crecer, que me ayudó a crecer, me saluda y que yo vire la cara.
solo porque en ese momento no estoy en el entorno en que nací. Pienso, señores, que la ética, si la practicamos, y fíjese que sería doble moral decir que alguna vez no he fallado a la ética, pero claro que sí, hasta a veces sin darme cuenta. Dígame si alguna vez no hemos actuado con doble moral, aún no estemos conscientes de lo que está pasando en ese momento. Realmente cuando hablamos de ética debemos tener cuidado, porque el primero que debe envolverse en esto que estoy diciendo soy yo. El primero que debe hacer una retrospectiva de lo que he sido, de cómo he actuado, de cómo he practicado la moral, de cómo he practicado los valores, de cómo he desarrollado mis principios en todos los sentidos, y entonces aplicármelo a mí. O sea, no se sienta acusado por lo que yo digo, porque yo también estoy envuelto dentro de estos comentarios, o de lo que dejan saber estos comentarios. Realmente hoy la familia se vive una falta de ética inmensa. Se vive una falta de moral inmensa. Se vive, señores, una falta de valores y de principios, que es lo que hoy tiene la sociedad patas arriba. ¿Y por qué tiene la sociedad patas arriba? Bueno, porque todo aquel, y voy a empezar desde lo más bajito para llegar hasta lo más alto, todos aquellos que barren la calle, que recogen la basura, que son lo más alto porque hacen el trabajo que nadie quiere hacer, esa gente viene de una familia, y aunque se dice que todos al nacer tenemos las mismas oportunidades, sería doble moral que yo afirme eso. Todo está ahí. Ahora, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, porque hay personas que hoy mismo salen a buscar trabajo y andan la ciudad entera y no encuentran quien le diga o quien le dé una esperanza, aunque sea a futuro. Hay otros que salen y dicen, muchacho, pero ¿y eres tú? Ven que yo algo te pongo a hacer. Entonces, fíjese que partiendo de ahí, no todos tenemos la misma oportunidad, porque ni siquiera todos tenemos el mismo arrojo, la misma manera de enfrentar las cosas, y no tenemos las mismas facilidades para comunicarnos en determinados entornos. Por eso es a veces doble moral cuando decimos y tratamos de animar a la gente diciéndole, no, porque todos tenemos la misma oportunidad. Yo quisiera que fuera así, y entonces los pueblos todos seríamos prósperos. En los pueblos todos seríamos gente de bien. En los pueblos todos seríamos gente que empuja para el mismo lado. Pero hay gente que aún su mentalidad no le permite practicar lo que es la empatía, practicar lo que es el esfuerzo conjunto y el trabajo en equipo. Mire, cuando sigo subiendo, entonces tengo que decirle que veo los estudiantes, por ejemplo, todos podríamos decir que en la escuela tenemos las mismas oportunidades, pero tampoco es verdad, porque no todos traemos las mismas habilidades, porque no todos traemos la misma posibilidad de leer un texto una vez y ya aprendérmelo, o ya sacar conclusiones, o ya poderlo interpretar. Porque no todos tenemos la oportunidad de acceder a la información. Fíjese que hoy se dice que tenemos una sobreinformación digital. Ahora, todos tenemos la oportunidad de acceder a parte de esa información. Probablemente no. Todos hemos tenido la conciencia de entender que nuestros hijos, desde que van tomando conciencia, deberían estar estudiando un segundo idioma y aprendiendo tecnología. Probablemente no. Ahora, todos tenemos la oportunidad de inscribirlo en un instituto de idiomas. Probablemente no.
todos tenemos la oportunidad de ponerlo en un instituto a aprender computadora? Probablemente no. Y entonces faltamos a la ética cuando decimos, ¿y cómo es posible que ese padre no se preocupe por tener sus hijos estudiando tecnología y estudiando otro idioma que regularmente es inglés? Y entonces juzgamos. Y cuando juzgamos sin saber lo que estamos haciendo, estamos faltando a la ética, porque nos falta información. Entonces estamos faltando a la moral cuando ofendemos. Estamos violentando nuestros valores y estamos faltando, señores, a los principios que uno de ellos es respetar la intimidad ajena. Señores, cuando seguimos subiendo y entonces llegamos a las universidades, nos damos cuenta que allí hay gente que sí falta a conciencia a la moral. ¿Y por qué falta a la conciencia? Porque cuando usted es docente, se supone que va a tocar temas. Y aunque no debe embotellarse en ningún tema, pero sí debe estar consciente de cómo desarrollar sus temas. ¿Y cómo desarrollo eso? Bueno, teniendo conocimientos, buscando los conocimientos, indagando, investigando, renovando. Hay gente que tiene 1000 años en las universidades, que debe ser un espacio para transformar la mentalidad de mucha gente, enseñando lo mismo, diciendo lo mismo. Y aunque el mundo cambió, y aunque nadie se imaginó hace unos años estar en República Dominicana impartiendo docencias a través de la tecnología, a través de las redes, nadie se lo imaginó. Entonces la pandemia enseñó que hay que estar dispuesto a cambiar, que hay que estar dispuestos a quemar la barca y entonces asumir otro camino. Entonces, el que no entendió eso y sigue enseñando y sigue viviendo y sigue obteniendo recursos de las universidades, está faltando a la ética, porque en lugar de estar preparando personas que puedan enfrentar en serio la vida más adelante, en el futuro inmediato, lo que están es creando personas que cuando vayan al terreno de la práctica, se encuentren y choquen con una gran verdad. Se encuentran con una verdad que le da en la cara y lo devuelve. Entonces, somos las personas que estamos para enseñar, para formar, para desarrollar, que debemos crear una conciencia clara con el ejemplo en esos profesionales del futuro, en esos profesionales del momento, que deben coadyuvar a que el mundo gire y cambie. Por eso hoy tenemos nosotros la situación que tenemos. Usted tiene personas que ocupan, tanto en las empresas privadas como en el sector público, posiciones que realmente no les corresponden. Y no les corresponden porque no están preparados para ellos, porque no tienen el conocimiento que deben tener para enfrentarlo. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.